Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Cómo adelgazar rápido, estar fuertes y saludables. Yo soy Luis. En este corto video quiero enseñarte qué es hipertensión o presión arterial alta crónica, qué la ocasiona o la provoca y cuál es la manera correcta de mantenerla bajo control. Y al final del video, como siempre me gusta dar sorpresas, te tengo una sorpresa de regalo que te va a encantar para tu problema de presión arterial. Vamos allá. Bueno, ¿quieres saber qué cosa es hipertensión o presión arterial alta crónica? La hipertensión arterial es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento continuo de las cifras de la presión sanguínea por encima de los límites sobre los cuales aumenta el riesgo cardiovascular. Esa es la definición exacta que dice Wikipedia, uno de los sitios más prestigiosos donde da información segura y profesional. Hipertensión es el término que se utiliza para describir la presión arterial alta crónica. La presión arterial es una medición de la fuerza ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a su cuerpo. Y para confirmar este concepto que te acabo de decir, vamos a ir rápidamente al internet a mirar en estos sitios web profesionales para confirmar esta información. Vamos allá. Bueno, como ves, estamos en el sitio wikipedia.org, un sitio prestigioso donde hay información profesional y verídica. Y como te venía diciendo, aquí puedes leer el concepto de qué es la hipertensión arterial. Lo mismo que yo te había dicho, que es una enfermedad crónica. Y vamos a ver ahora qué ocasiona o provoca la hipertensión arterial. Existen diversas causas que ayudan a desarrollar la hipertensión, causas secundarias generalmente. En un momento vamos a ver algunas. Pero antes de enseñarte estas causas secundarias que desarrollan o que ayudan a desarrollar la hipertensión, quiero decirte cuál es la causa principal que mantiene la presión alta de manera crónica. La causa principal de la hipertensión o de la presión alta crónica son los malos hábitos de alimentación y estilos de vida no saludables y sedentarios. ¿Por qué decimos que esta es la causa principal? Porque la presión arterial alta crónica o hipertensión es una enfermedad nutricional crónica, como te enseñé anteriormente en el sitio de Wikipedia. No obstante, vamos a ir otra vez a Wikipedia para enseñarte y confirmarte que la hipertensión es una enfermedad nutricional mayormente, o sea, que viene provocada principalmente por, como ya te había dicho, los malos hábitos de alimentación y estilos de vida no saludables y sedentarios. Vamos allá. Bueno, como ves, estamos en Wikipedia nuevamente. En este caso estamos en el tema de la nutrición. Y aquí en este párrafo, lo puedes leer, te lo voy a señalar para que lo leas. Vamos a leer exactamente lo que te hablé de que la hipertensión es una enfermedad nutricional crónica, como ya te había dicho. Dice, existen múltiples enfermedades relacionadas o provocadas por una deficiente alimentación, ya sea en cantidad, por exceso o por defecto o por mala calidad. Anemia y aterosclerosis, algunos tipos de cáncer, diabetes, obesidad, hipertensión arterial. Aquí la tienes. Hipertensión arterial. Como puedes ver, la hipertensión arterial es una enfermedad nutricional crónica, como ya te había dicho principalmente. ¿Qué quiere decir o qué significa que es una enfermedad nutricional?
que a pesar de que existan causas de salud que puedan desarrollar la hipertensión, la principal causa es por malos hábitos de alimentación y estilos de vida no saludables y sedentarios, como te había dicho principalmente. Entonces vamos a ver ahora cuáles son esas causas secundarias que también de salud generalmente, que también ayudan a desarrollar hipertensión conjuntamente con la causa principal, que es mala alimentación. Vamos allá. Las otras causas que ayudan o que también pueden ocasionar hipertensión o presión arterial alta de manera crónica pueden ser causadas principalmente por dos cosas. Uno, por problemas de salud que usted presente, ya sean problemas de salud de antecedentes familiares o genéticos, o problemas de otro tipo de salud, que puede ser por una hipertensión sistémica esencial o hipertensión sistémica secundaria. No quería hablarle de estos términos para no comprometerlo. Pero bueno, como ve, están causas endocrinógenas, como la hablaba de hipertiroidismo, las causas de tipo renal vascular, de aórtica, de las venas aórticas principales, la causa neurogénica, como veis, que le había hablado aquí, los tumores, la apnea del sueño, y estos son principalmente algunas, a modo general, de que quería comentarte que también existen causas de salud que pueden ayudar a provocar hipertensión crónica. Entonces, vamos a ver la segunda parte desde el punto de vista de salud, que también ayuda a provocar hipertensión. El segundo problema es debido a los problemas de salud que usted pueda desarrollar en su vida debido a su modo de alimentación y estilos de vida. Por ejemplo, si usted tiene sobrepeso, si tiene obesidad, si es una persona sedentaria que no hace actividad física, si usted practica el tabaquismo, si usted tiene un bajo nivel de potasio en el cuerpo y su alimentación generalmente es alta en sodio o sal, la sal no provoca hipertensión, sino que ayuda a mantener los niveles altos de la presión alta. Pero si usted tiene los niveles bajos de sal, si usted tiene los niveles bajos de potasio en el cuerpo, entonces sí esto puede provocar hipertensión. Si es diabético o tiene resistencia a la insulina, o sea, toda esta serie de otros factores que son provocados por ya sus hábitos de alimentación y estilos de vida, también que le van a provocar problemas de salud, también ayudan a desarrollar hipertensión. Entonces, para confirmar esto que te acabo de decir, vamos a verla también en el sitio de Wikipedia para volverlos a confirmar la información. Entonces, ve, como le había dicho, aquí etiología, algunos de los factores ambientales que también contribuyen al desarrollo de la hipertensión incluyen la obesidad, el consumo de alcohol, el consumo de sodio, la renina, la resistencia a la insulina, como le había dicho, la diabetes, el exceso de peso, la apnea del sueño, problemas genéticos. O sea, aquí te habla toda esta serie de factores que también pueden influir, que pueden ayudar a desarrollar la hipertensión. Ahora, ¿cuál es la manera correcta de mantener bajo control la presión arterial, aunque usted tenga un problema de salud genético o que haya desarrollado por su estilo de vida en la vida actual? Atacando la causa principal que causa la hipertensión. ¿Cuál es? Ya se lo había dicho. Los malos hábitos de alimentación y estilos de vida no saludables y sedentarios. No importa los problemas de salud que usted tenga, sean genéticos o no genéticos, no importa todos estos problemas de salud, si usted es capaz de modificar sus hábitos de alimentación y estilos de vida no saludables y sedentarios, que es la causa principal que lo mantiene usted con la presión alta, crónica o hipertensión, usted va a poder tener bajo control su hipertensión
de manera natural y sin medicamentos. Ahora, ¿por qué no es correcto hacerlo con medicamentos? Porque los medicamentos nunca van a mantener bajo control la hipertensión. Estos solo fuerzan al cuerpo a reducirla químicamente. Pero en cuanto usted deje de consumir los medicamentos, su presión se vuelve a descontrolar y sube. Por lo tanto, su hipertensión está medicada, está forzada, pero no está controlada. Usted no la tiene bajo control. ¿Por qué? Porque lo que mantiene fuera de control su presión arterial es lo que usted come y bebe todos los días. Además, los medicamentos provocan serios efectos secundarios a la salud. Está probado científicamente. Y estos no impiden que su salud continúe en peligro, producto de los efectos que provoca la hipertensión en su cuerpo. El hecho de que usted tome medicamentos y le baje la presión no quiere decir que la enfermedad no está dañándole su salud. O sea, los medicamentos no le resuelven el problema de los daños que provoca la hipertensión a su salud. Es importante que esto lo tenga bien claro. Entonces, si desea eliminar sus problemas de presión arterial en 60 días o menos, atacando la causa de la enfermedad, abajo en la descripción del video le voy a dejar un plan profesional científicamente probado de éxito mundial en idioma español y en idioma inglés que le va a enseñar paso a paso qué debe hacer de manera sencilla para tomar el control de su presión arterial rápidamente, de manera natural y revertirla para siempre. De manera natural que va a ayudarle a modificar sus hábitos malos de alimentación y estilos de vida que lo mantienen hipertenso. Espero que esta información le haya servido de mucha ayuda y por favor comparte esta información, así juntos todos podemos ayudar a muchas personas hipertensas que siguen muriendo producto de la hipertensión. Y te invito a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, haz clic en la campanita para que sepas al instante cuando subí un nuevo video. Gracias por escucharme y nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Chao, chao.